Hola a todos, todas. Vamos a empezar a hacer la clase de fuerza funcional número 6. Como ya sabéis, vamos en progresión y ejercicios que están relacionados y que voy dando pequeños estímulos a más intensidad, más exigentes, ¿no? Y bueno, son ejercicios que en un principio son fáciles de hacer si haces la progresión desde la clase de la fuerza funcional 1 hasta progresión, ¿no? La 2, 3, 4 hasta llegar aquí a la 6, ¿vale? Como siempre hacemos el calentamiento de esta clase un poquito más largo. Entonces empezamos aquí, círculos desde los brazos, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia el sentido. El calentamiento lo que buscamos es darle movilidad a las articulaciones y a los segmentos corporales, ¿no? Empezamos ahora con los hombros y vamos a ir pues hasta conseguir rotar la columna y algunos ejercicios para activar el core. Vale, manos al frente, empezamos a rotar la columna, mano atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelves. Activar el core en el calentamiento siempre nos va a ayudar luego a tenerlo preparado porque el core nos va a dar estabilidad para hacer los ejercicios que hacemos aquí, ¿no? 9 y 10. Cambia el sentido. 6, 7, 8, 9 y 10. El paso atrás, rodilla de atrás extendida o casi extendida, el talón elevado, baja las caderas, inclinas el cuerpo hacia atrás y cambias. 2, debes notar que se estira el psoas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí, inspiras, expiras, curvas la espalda, flexionas rodillas y vuelves. Extiendes, elevas talones, curvas, vuelves, de nuevo, 3 veces más. Ok, y esta vez te quedas arriba, abres atrás, un pie adelante y otro atrás, sin que se separen las plantas de los pies, ¿no? Flexiona las dos rodillas, inclinando los glúteos hacia atrás, la cadera hacia atrás, flexiona la pelvis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia, igual con la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Utilizamos el banco o una silla hoy para calentar. Nos sujetamos, vamos atrás. 1, vuelves y extiendes. Nuevo, 2, extiendes. 3, siempre te quedas con las manos alineadas a los hombros. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora en la posición de sentadilla con los codos completamente extendidos bajo. 1, 2,
3, 4, haciendo el semicírculo desde los hombros con los brazos, 5, la alineación, ¿no? Rodillas hacia afuera, punta de los pies un poquito hacia afuera, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí camino con las manos, 1, levanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te quedas abajo ahora, apoya las rodillas. Vamos a traer las escápulas para terminar o para seguir calentando las articulaciones. Los codos no se flexionan, las manos justo por debajo de los hombros, retraes escápulas y vuelves, ¿vale? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde aquí, mano derecha, 1, cambia de izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Ahí mismo, con la espalda neutra y recta, 1, 2, flexionas rodillas y pecho. 3, espalda neutra, mirada al frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, adelantas pierna izquierda. Puedes dejar la rodilla atrás apoyada si es más fácil o la elevas y con el brazo izquierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, puede ser con las rodillas apoyadas, extiendes 1 y vuelves, 2, o puede ser sin apoyar, 3, 4, 5, siempre que vuelves a la plancha, las manos alineadas a los hombros, 6, 7, 8, 9 y 10. Camino con las manos, separo bien las piernas, intento que las manos estén por dentro de las rodillas, elevo cadera. 1, vuelves y extiendes. Va. 2, extiendes. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Ahora ahí donde estás, flexionas bien las rodillas, elevas el brazo sin forzar. 1, 2, flexiona las rodillas lo suficiente para apoyar las manos en el suelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y despacito subes, zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas, pierna izquierda. 1, gira de dentro fuera, de fuera adentro. 2, 3, siempre el paso atrás para darle más movilidad a la cadera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí 1, 2, 3, fijas tus pies, las rodillas alineadas, los dedos gordos y estiras sin que bascule el cuerpo hacia un lado. Mantienes las piernas estables y solamente flexionas una flexión lateral de la columna. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde aquí, sin necesidad de tocar la punta del pie con la mano, haces un paso y vas cambiando. 1, 2, mano, pierna contraria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, inspiras. Vale, estamos preparados, preparadas. Vamos a utilizar, como hemos utilizado en las últimas clases de fuerza funcional, el palo de escoba con la goma o la prenda elástica, el peso que puede ser libros, lo que estés usando, botella de agua, y el banco, que ya lo hemos usado en el calentamiento. ¿Vale? Primer ejercicio. Ok, siguiendo la progresión que hemos hecho en los últimos días, con el peso vamos a hacer una sentadilla y al subir puedes elevar, puedes hacer un press frontal, puedes extender el peso hacia adelante, si no puedes elevar los brazos por algún problema de hombro, o si puedes elevar, pues lo elevas. Lo que cambia de lo que hemos hecho en los días anteriores es que vamos a subir y al elevar te quedas en equilibrio en una pierna. Y cuando caes, caes directamente a la sentadilla. ¿Vale? Puede ser aquí, sin hacer una pausa. Lo muestro de perfil. Este es el ejercicio. Puede ser al frente, ya lo sabes. Lo que quiero que evites es que hagas una pausa como la que voy a hacer ahora. Pausa y luego bajes. Vas a intentar bajar directo. Entonces es importante que te concentres mucho cuando caes en la colocación de tus pies, para que sigan alineados, para que sigas teniendo buena técnica. ¿Vale? Ok, nos preparamos para la primera vuelta. 3, 2, 1, va, ya. Okay. Y recordar lo que hicimos en las dos últimas clases de fuerza funcional. Hoy es el último día que hacemos este ejercicio
como ejercicio puente, ¿no? Ejercicio intermedio entre los principales. Y es subir y bajar aquí 10 veces. ¿Os acordáis? Pues venga, 10 veces. 1, 2, 3, 4. Recordad que la altura, como lo hemos hecho las veces anteriores, ¿no? 5, la altura la determinas tú y es lo que va a marcar más intenso o menos intenso. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Segunda vuelta. 3, 2, 1, va. Recordar que puede ser al frente si no puedes elevar los brazos por algún problema, alguna molestia. Ok. Venga. Subir y bajar 10 veces. Va. 1, 2, 3, contrae la zona media. 4, para dar estabilidad a la columna cuando subes. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con la tercera. Va. Ya. La lámpara, tengo que quitarla. Ok, 10 veces y completamos el primer bloque. Va. 1, 2, contrae, zona media, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, descansamos. Vamos con el segundo bloque, segundo ejercicio. Vamos a usar solamente la banda o la prenda elástica que tú estés usando. Fijaros, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio que hicimos en la fuerza funcional 5 de la clase anterior a esta. Os lo recuerdo un poco. Hicimos este ejercicio, luego girábamos y al bajar extendíamos la pierna hacia atrás. Extendíamos, perdón, la goma por detrás de la cabeza, encajando las escápulas atrás, al mismo tiempo que flexionábamos. Vamos a hacer eso. Recordar que quien no puede hacer el lunge puede sustituirlo también por la sentadilla, hace el mismo gesto, pero en sentadilla, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer es una rotación de la columna. Fijaros, ¿no? Hacemos la sentadilla aquí, por ejemplo, giro y al bajar extiendo y roto hacia el mismo lado de la pierna y voy. Bajo, regreso, giro, elevando bien el talón, alineando las articulaciones, ¿no? Bajo, extendiendo atrás y roto. Y vuelvo. Le metemos esa pequeña rotación, que además también hemos hecho esas rotaciones en la clase de movilidad, ¿vale? ¿Listo, lista? Y ya sabéis, 10 veces entre un ejercicio y otro. Vamos allá. Este lo hacemos un poquito más de tiempo. En vez de 30 segundos, vamos ya a los 50 segundos. 3, 2, 1, vamos allá. Primero extiendes la sentadilla, vuelves, te giras, te posicionas bien, bajas, estiras la goma atrás y rotas hacia el mismo lado de la pierna que está delante.
vuelves, ok, senta ahí en el medio, giras y rotas. Ok, concéntrate en cómo colocar bien tu cuerpo. Sobre todo hacer la pausa aquí para alinearte bien. Y después que estás aquí abajo, rotas. Yo os digo que esa lámpara me la tengo que quitar. Ok. Con los 10, vamos. 1, contrae. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con la segunda vuelta. Preparamos, 3, 2, 1, ya. Va. Y roto. Al centro. Pausa. Roto. Mucho control postural aquí, para hacerlo bien. Vale, vamos. 10 veces, subir y bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tercera vuelta. Vamos allá. 3, 2, 1. Venga. Giro, me coloco, bajo y extiendo la mano por detrás y roto. Esa rotación es lo nuevo. Recuerda rotar hacia el mismo lado de la pierna que está delante. Cuando rotes, solo se rota la columna, no se mueven las rodillas, las caderas, todo estable. Por eso haces la pausa aquí y rotas controlando esto. Ok, vamos con los 10. 3, 2, 1, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, hecho el segundo bloque ya. Avanzando. Y vamos ahora con la última progresión de este ejercicio, que nos exige un poquito más para el core. Si os acordáis, lo hicimos la vez pasada, os muestro, ¿no?, las progresiones que llevamos. La primera vez que lo hicimos era simplemente bajar y subir, piso la goma, calculo la altura, una palma por fuera más o menos de las caderas, que voy a centrar un poco, eso es, la barra. Vale, entonces desde aquí, la primera vez hicimos esto, ¿no? Vale, la segunda vez hicimos
esto y esto, que fue en fuerza funcional 5 la anterior. Hoy vamos a hacer esto, fijaros, bajo. Una vez que estoy aquí, bajo la barra y doy un paso atrás. Cuando doy el paso atrás debo fijarme que mi rodilla queda alineada al dedo gordo del pie, ¿vale? En la sentadilla, tomar en cuenta que tengo los pies un poquito hacia afuera. El pie que está pisando la goma no lo voy a mover, entonces tengo que moverme de tal forma que mis caderas estén en dirección al pie que está en el suelo y mi rodilla alineada al dedo gordo. Elevo el talón atrás y el gesto es este, ¿vale? No es por encima de la cabeza ni por debajo, es por delante y hacia arriba, ¿vale? Y si tú no puedes elevar, hacer press, no puedes elevar por encima de la cabeza, entonces por debajo de los hombros. Por encima de los hombros, si notas una molestia o tienes alguna lesión, pues no lo hagas, ¿no? Lo haces por debajo de los hombros en vez de hacerlo aquí arriba, ¿vale? Entonces, repito, el ejercicio de hoy es este. La sentadilla que ya la conoces, bajo, me alineo y puede ser o aquí o aquí, ¿vale? La goma nos sigue dando inestabilidad, entonces hay que hacerlo estable involucrando bien el core, ¿vale? Funcional. ¿Preparado, preparada? 3, 2, 1, vamos allá. Ok, subo, bajo y me alineo, atrás y cuando bajo elevo la barra o adelanto la barra y me coloco de nuevo, ¿vale? Siempre cuando hagas el gesto, aguanta la respiración que te va a dar estabilidad en la columna y luego respira normalmente. Puedes inspirar, mantienes y ahora sí, bajas. Venga. Ok, cambiamos de lado, va, igual al otro, piso y me preparo, va. Ok, deja la barra y vamos con las 10 repeticiones arriba y abajo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, segunda vuelta. Ay. Sudando ya, Venga, prepararse. Palo y la goma. A distancia. Piso la goma con uno de mis pies. Mismo lado donde está. Ok, me preparo. 3, 2, 1. Vamos allá. Venga.
Mantén la alineación cuando das el paso atrás, que la fatiga no te haga perderla, si eso lo haces más lento, más lento. Cambiamos. Cambias de lado, pisa la goma. Vamos allá. Buena posición para tu sentadilla. Venga. Separación. Si acaso. Venga. Subo, mantengo la respiración. Me coloco, inspiro, mantengo, hago el gesto, vuelvo. El mantener la respiración, recuerda, te da estabilidad a la columna. En este ejercicio, ¿no? No siempre, solo en este ejercicio. Ok, vamos con las 10 repeticiones aquí. 3, 2, 1, va. 1, 2, estable la columna, contra el core, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos con la tercera y última de este bloque. El tercer bloque, recordad que el cuarto bloque son todos los ejercicios juntos, ¿no? Ok, vamos allá, sin esperar mucho más. Separación, pisas para colocarte, buena colocación en tus pies. 3, 2, 1, va, ya. Recuerda, aquí subes con la barra arriba, ¿no? Y aquí subes. Cambiamos de lado. Ya lo sabes. Separación de la barra, separación de los pies. 3, 2, 1, va. Sube con la barra arriba. Te colocas. Extiendes y aquí recoges al subir. Ok. Vale. Las 10 repeticiones. Va. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hecho los 3 bloques. Nos preparamos ahora para hacer todos los ejercicios, los 3 ejercicios principales seguidos. Pam, pam, pam.
entre uno y otro, y como lo hicimos las 3 primeras clases tenían la progresión de, bueno, la progresión, el ejercicio entre uno y otro era la plancha, 10 segundos de plancha, y estas últimas 3 clases hacemos la progresión, esas 10 subir y bajar, ¿no? En el banco, a la altura que tú tengas, ¿vale? Y última vez, ya la próxima funcional 7, vamos a hacer una mezcla de esas dos, no os asustéis, y así vamos progresando. Bueno, ¿os acordáis de los ejercicios, no? El primero con peso, lo muestro, primero aquí, bajo, puedo extender al frente o arriba, depende de si te resulta cómodo o no tienes ningún problema en los hombros, pues sí, arriba, ¿no? Bajas, te alineas, subes, el peso cae en una pierna y cuando caes te fijas que estés alineado, alineada de nuevo y al otro lado, ¿vale? Ok, vamos allá. 3, 2, 1, va. Intenta no hacer pausa, intenta caer seguido en la sentadilla. Vas a línea recta, recta. Ok, vamos, las 10 repeticiones, subir y bajar, va. 1, 2, 3, 4, trae 2 en media, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, cogemos la goma. Recuerda ahora, el ejercicio es la sentadilla, me giro, me coloco bien, bajo estirando la goma atrás y roto la columna hacia el mismo lado de la pierna que queda adelante. Prepárate. 5, 4, 3, 2, 1, ya, va. Y roto. Respetando las pausas para sentir que lo haces con buena postura, con buena colocación de tu cuerpo. Ok, vamos con nuestras 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, ahora a cada lado, ya lo sabéis, es el último que hemos hecho. Colocas tu goma en el palo que tengas, la separación de la barra del palo, desde ahí pisas con una de tus pies, te colocas bien para la sentadilla y empezamos. 3, 2, 1, ya. Sube manteniendo la respiración, bajas.
Te colocas, rodilla adelante alineada al dedo gordo. Inspiro. Siempre cuando hago el gesto, mantengo la respiración. Venga, la última. Cambia de lado. Igual al otro lado. Separación de tus manos en la barra. Pisas. 3, colócate bien. 2, 1, va. Subes, mantienes, colócate bien, rodilla adelante alineada. Vale, apartamos el palo y la goma, nos cogemos nuestro banco. Y hacemos, la última vez que hacemos como transición entre uno, como puente entre uno y otro, 10 veces. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. He hecho los 4 bloques. Fuerza funcional 7 y avanzando. Ahora fuerza funcional 8. Vamos a encontrar con algunos ejercicios nuevos. Entre ellos el que hacemos de puente entre uno y otro. ¿Vale? Como siempre hacemos una vuelta a la calma y quien quiera hacer una clase o quiera seguir después con un cardio, una de bici o directamente estirar con más tiempo, pues para estirar alguna de recuperación, perfecto. Venga, respiras, abres, de nuevo arriba, abres, separas un poquito, tu rodilla algo flexionada, inspiras y estiras a un lado. Inspira al centro, estira al otro. Centro, al otro, centro y al otro. Abres, inspiras, te giras a un lado, fijaros, inspiro, bajo las caderas, no flexiono la pierna atrás, más que bajar, adelantar las caderas, inspiro, expiro y vuelvo. Dos más. En el centro. Al otro lado igual. Inspiro, adelanto caderas. Dos más. Y vuelvo. Inspira arriba. Vale, retrasas uno de tus pies, espalda recta y vuelves. Inspiro, cambia. Siempre la espalda recta. Dos más a cada lado. Venga. Uno más. Vale. Inspiro arriba y al expirar rotas
atrás. Muestro de perfil, inspira en el centro, aquí, abres atrás. Cambias. Ok, al centro, abres. Muy bien, hecho. Fuerza funcional número 7, ya está, hemos sudado. Yo, se nota en la camiseta. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos. Adiós.